título lo tenemos ya en pantalla. La mayor batalla no está afuera, sino dentro de mí. Hace un momento, a través de los himnos que se estuvieron entonando, yo los percibí desde mi punto de vista que iban enfocados a este mensaje, hermanos. No sé, a lo mejor si usted no había mirado la publicación del mensaje, a lo mejor simplemente nos entonó. Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a escuchar la palabra esta mañana y nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, no es contra nosotros mismos, no es con el que está a su lado. La lucha va más allá, hermanos, por eso la mayor batalla no está afuera, sino dentro de uno mismo. ¿Dónde surge este título o este mensaje que vamos a escuchar? Tuve la oportunidad de mirar una publicación y esa publicación me impactó en ese momento, así que me tomé la libertad también de reenviar esa publicación, porque de una otra manera llegó a mi corazón y dije, bueno, vamos a trabajar sobre esta publicación y que sea bajo la ayuda y la dirección de Dios para que podamos desarrollar este tema titulado La mayor batalla no está afuera, sino dentro de mí. ¿Y cómo comparar este título de este sermón con un pasaje bíblico, hermanos? Que yo no lo encuentro verdaderamente discrepante al decir que la batalla está dentro de mí verdaderamente. Pues yo me fui a Lucas capítulo 6, versículo 42, la primera parte, que dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, la paja. Pero la segunda parte dice, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. La mayor batalla no está afuera, hermanos, está dentro de mí. Y a veces nosotros queremos hacer juicio cuando traemos el mayor problema dentro de nosotros mismos. Entonces, esto coincide que el problema no está afuera, sino está dentro de uno mismo, hermanos. Y la proposición de este sermón, hermanos, es reconocer cada quien en lo personal que nuestras batallas comienzan dentro de nosotros. Y sí nos cuesta trabajo reconocer que a veces nosotros tenemos el problema. Pues las batallas comienzan dentro de nosotros, pero también lo externo influencia nuestro interior. A veces lo que vemos nos influye y actuamos nosotros acorde a lo que estamos viendo. Por eso Salomón escribió en el Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, refiriéndose al corazón, mana la vida. Para poder sobrellevar entonces todas las batallas internas que usted y yo traemos, debemos de guardar el órgano principal. ¿Cuál sería ese órgano principal? El corazón, hermanos. El corazón. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, da la vestimenta de un soldado romano donde dice que se ponga una coraza para cubrir su corazón? Y nosotros a veces olvidamos cubrir nuestro corazón. Y llegan todas las cosas externas y nos causan mucho daño. Y como dice Pablo, permitimos que crezca o nazca una raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces la proposición, hermanos, es que reconozcamos en lo personal que nuestras batallas comienzan dentro de nosotros. Hay una frase dentro de la cultura cristiana popular que dice, las mayores batallas no se ganan de pie, sino de rodillas. Y es cierto, hermanos.
Y al decir que esas batallas se ganan de rodillas, es que podamos reconocer en nosotros que cuando estamos en una guerra, en una batalla, muchas veces no doblamos rodillas, nos creemos los fuertes. Y si no doblamos rodillas, nos volvemos altivos y soberbios. Y pensamos que nosotros vamos a poder sacar adelante lo que estamos viviendo. Mas, sin embargo, si nosotros nos arrodillamos, nos estamos poniendo en las manos de aquel que todo lo puede. Vamos a mirar solamente 2 puntos, hermanos, de este mensaje. El primero de ellos: la mayor batalla está dentro de mí. Hace algunos años atrás, en una de las confraternidades de iglesias que nos tocó ser los anfitriones, su servidor realizó un estudio bíblico, porque me tocó compartirlo en la escuela dominical, y yo hice una imagen en una diapositiva de un hombre, escúcheme bien, de un hombre sentado frente al televisor. Pero no solamente estaba sentado frente al televisor, estaba alimentándose de comida chatarra. Y el título de esa diapositiva decía: uno es lo que consume. Y es verdad, hermanos, uno es lo que consume. Y te pregunto, ¿cuánto consumiste del mundo en esta semana? ¿Cuánto consumiste del reino de Dios esta semana? Tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad junto con algunos hermanos esta semana, de estar aquí martes, miércoles, jueves y viernes, junto con algunos hermanos, y hoy domingo. Hermanos, mientras más cerca estés de Dios, más te alimentas del Señor. Mientras más te alejes del Señor, el mundo va a influenciar tu propia vida. Yo les animo, hermanos, que pensemos bien de qué nos estamos alimentando, qué estamos consumiendo. Nuestras batallas son en nuestra propia carne. No importando quién seas tú, y me refiero, no importa que tú seas el pastor, seas el líder, o seas un líder político, seas el maestro de la escuela dominical, seas un maestro secular, seas un empresario, seas un estudiante, sea quien sea, hermanos, tus batallas son iguales. No te creas mejor ni superior, ni por el estatus social en que te encuentres, ni porque eres de piel blanca, piel oscura. Las batallas se encuentran en nuestra carne, hermanos. Esa es una realidad absoluta. Todos vamos a emprender todos los días batallas. ¿Cuándo surge esto o por qué se dio esto, hermanos? Nosotros tenemos una naturaleza caída. Y esto surgió a raíz de que Adán y Eva cayeron en el pecado. Desde entonces, la humanidad ha batallado en amar al mundo y en amar su carne. Es verdad, hermanos. Amamos al mundo. Como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La exhortación de Juan es que no amemos al mundo. Dice, y si alguno ama al mundo, escúcheme esto, el amor del Padre no está en él. ¿Cuánto estamos amando al mundo, hermanos? Ahora, entonces, ¿por qué Juan 3:16? ¿Por qué Juan 3:16 nos dice, Dios amó al mundo? Pero no malempleemos la palabra mundo, hermanos. No malempleemos la palabra mundo. En este caso, Juan 3:16, cuando dice Dios amó al mundo, es amó a la humanidad. A cada uno de nosotros. Pero cuando nos exhorta en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, es que no ames el pecado que existe en el mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ahora, ¿qué me dice el versículo 16 de 1 de Juan 2?
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces entendamos que el mundo, hermanos, vienen estas tres deseos, que es la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres áreas que dice el apóstol Juan en esta carta son las mismas tres áreas en las cuales nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto para iniciar su ministerio. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo de pie. Mantengámonos nosotros, hermanos, de pie, pero fortalecidos en el Señor. El mundo siempre va a estar, mis hermanos, dominado por Satanás. Y nos va a ofrecer los deseos para tomar mi voluntad, tomar mis acciones, y todas ellas va a iniciar dentro de mí, es decir, de mi corazón, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso las batallas están dentro de mí, hermanos. ¿Qué más sale entonces del corazón? Aparte de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso hay dentro de mí cuando yo lo dejo que se recree y tome el control y el dominio de mí, y yo comienzo entonces a actuar de la manera que hay en mi corazón. Además de lo que esta pequeña lista que nos dice Mateo, hay más maldades, hermanos. Si usted busca Gálatas capítulo 5, del 19 de adelante, encontrará que hay más batallas aún dentro de nosotros. Versículo 19 de Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son nuevamente, escucha, adulterio, fornicación, pero dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o en otras palabras, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son todas mis batallas internas nacidas en un corazón que no se deja dominar por el Señor, en un corazón corrompido, hermanos. Pero algo que me debe de asustar o me debe de hacer pensar o meditar es cómo termina el versículo 21, la parte B, hermanos. ¿Cómo termina? Lo leí hace un momento yo. Se lo vuelvo a leer, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y es decir, los que practican, mis hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos enemistado con nadie? ¿Cuántas veces no hemos tenido pleitos? ¿Cuántas veces no hemos tenido celos, iras, contiendas, divisiones, hermanos, y envidias y homicidios? Pero simplemente leemos y no aplicamos la palabra en nuestra vida. Eso sí nos debe de preocupar. A veces creemos que nosotros no encajamos, ¿verdad? Pero encajamos cabalmente en esas expresiones, hermanos. Esta semana, para los que venimos los miércoles, hermanos, hemos estado llevando la vida de Judas Iscariote, y que su mayor batalla estaba dentro de él mismo, porque dentro de él había pudredumbre, maldad, que no pudo controlar, porque amó al mundo, satisfaciendo su deseo de poder, que es la vanagloria de la vida, poniéndose de acuerdo con Satanás para vender y entregar al Hijo de Dios a los fariseos por tan solo 30 monedas de plata. El problema de Judas estaba dentro. ¿Dónde está nuestro problema, hermanos? Dice Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él, refiriéndose en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Yo te pregunto, hermanos,
¿Cuántos bocados hemos dado en nuestra vida para ponernos de acuerdo con Satanás para hacer algo? Satanás se puso de acuerdo con Judas cuando entró el bocado. ¿Cuántos bocados hemos dado nosotros para ponernos de acuerdo con Satanás para hacer algo que no le agrada a Dios? Yo sé, hermanos, que usted como yo luchamos con lo que está en el mundo. Yo lo sé, que sí luchamos. Incluso hasta el mismo apóstol Pablo, y escuche cómo lo describió en esa carta de Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, dice: y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien. Fíjense, el apóstol Pablo describiendo esto para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, hay algo tan importante, hermanos, que la carta a los romanos, uno la lee y hay cosas que no comprende porque trae un mensaje tan profundo que a veces nosotros no lo podemos entender porque somos más carnales que espirituales. Y no entendemos el mensaje, hermanos. Volviendo al pasaje, dice: yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Hay la disposición, pero escúcheme esto: sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la terminación del versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Estamos luchando, estamos batallando, no queriendo caer, no queriendo claudicar, pero al final, eso hago. Vuelvo nuevamente con la carta del apóstol Juan, donde nos exhorta entonces a sujetarnos a la autoridad y a la voluntad de Dios en mi vida. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto va a pasar, hermanos. No creas que estás disfrutando la mejor vida o te estás dando la mejor vida con todos los deleites de este mundo. Hermanos, este mundo va a pasar, pero si tú haces la voluntad de Dios vas a permanecer para siempre. Entonces, entendamos que el mundo es efímero, no dura para siempre, pero lo que viene sí es eterno. Eso sí es eterno. Quiero cerrar este punto, hermanos, de la batalla interna con estas palabras claras y objetivas que dijo el apóstol Pablo. Y que para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Eso es lo que se necesita en tu vida cristiana. Propósito y disciplina. Y Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda un arduo trabajo, demanda autonegación y demanda una preparación seria en la vida cristiana. ¿Cuál es eso que nos dice Pablo? Que como cristianos corramos a fin de obtener nuestra recompensa, pero no terrenal, nuestra recompensa celestial. Y las disciplinas esenciales deben de ser en tu vida cada día la oración, el estudio bíblico y la adoración a Dios. Amén. Esto nos va a equipar para correr con vigor en nuestras batallas internas. No observe simplemente desde las bancas como está ahí sentado, hermanos, ni tampoco trote un trecho cada mañana. Entrénese con diligencia. Su progreso o su disciplina espiritual depende de usted mismo, hermanos, de nadie más. Si usted no viene, nadie va a decir: hermano, es de usted, hermanos, la responsabilidad es de usted. Yo lo dije tiempo atrás, hermano, no hace mucho. Hay cristianos que no han crecido, hermanos. No han crecido. Por falta de disciplina, por falta de entrega, por falta de pasión al Señor, por falta de fidelidad al Señor. Pero nunca vamos a pasar de ahí, hermanos. ¿Qué es lo que nos exhorta entonces Pablo? Vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 27, dice:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos estamos aquí, hermanos, corriendo la vida cristiana. Todos estamos corriendo. Pero uno solo se lleva el premio. No sabemos cuántos de nosotros vamos a llegar verdaderamente. Aquí vemos un grupo, cuántos de nosotros somos genuinos y cuántos no. Corred de tal manera entonces que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alguien que va a pelear se prepara muy anticipadamente, toma una disciplina de alimentación, de ejercitarse, y eso es una autonegación, hermanos, pero lo hace con un motivo y un propósito específico. Ahora, escúcheme lo que dice el 26. ¿Cómo lo explica Pablo? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que haciendo yo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba diciendo, no quiero yo ser eliminado y no poder terminar o seguir compartiendo el mensaje. Hay propósitos, hermanos. Reconozcamos las batallas que tenemos dentro cada quien de nosotros. Y si vamos a golpear nuestro cuerpo, no vamos a golpear a la deriva. No va a tirar sus golpes al aire, no se va a desgastar. Si usted va a correr, mis hermanos, va a correr, no como chiva loca, con un objetivo, con una meta trazada, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra, hermanos. Hay un escritor inglés llamado William Shakespeare, y yo sé que han escuchado ese apellido, Shakespeare. En su obra llamada Hamlet, el principal actor dijo esta famosa frase: ser o no ser, he ahí el dilema. En otras palabras, ¿eres o no eres cristiano? Y dijo el comediante Cantinflas, ahí está el detalle. Pero Pablo dijo a la carta de la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas 5:24, dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, hermanos. La batalla, la mayor batalla, se realiza fuera de mí. Para explicar este punto, quiero citar a un cantautor llamado Nelson Ned, conocido como el pequeño gigante de la canción, famoso brasileño compositor de canciones de boleros, baladas románticas, y que en su tiempo vendió más de 50 millones de discos. Tras una vida marcada con excesos y crisis personales, se convirtió al cristianismo evangélico en el año de 1993. Dedicó el resto de su carrera a la música cristiana. Pero escúcheme esto. Escribió una canción la cual es su testimonio de lo que él realizaba en su persona, la cual tituló Y mi vida ahora es otra. Amén. Y quiero leerles estas estrofas, hermanos, para que escuchen cómo él describe su vida, su testimonio, y que todo lo que había en su interior terminaba haciéndolo físicamente. Dice la primera estrofa: al que me ve aquí orando y con la Biblia, le es difícil entender lo que pasó. Fui un borracho arrogante y agresivo y vanidoso. Esta expresión, hermanos, a mí me impactó y sé que muchos lo vamos a identificar. Y mi peor enemigo era yo. ¿Cuántas veces hice llorar a mi familia? A mis vecinos yo los escandalicé. Pero existe un carpintero que enderezó lo torcido y fue en sus manos que yo me enderecé. En las madrugadas yo vivía loco, totalmente entorpecido y sin razón. Yo me creía el rey, un rey poderoso y sabio.
pero en realidad mi rey era el diablo. Fue después de estrellarme contra el mundo, al cegar de todo lo que yo sembré, y después de haber llorado lo que otros por mí lloraron, finalmente mis rodillas yo lo vi. Este es el testimonio en unas cuantas estrofas que escribió este varón. Esto que él experimentó entonces en carne propia fueron el resultado de sus batallas internas que lo llevaron a realizar tantas cosas, hermanos. ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Porque todo inicia aquí y terminamos haciéndolas. Pero ¿sabe cómo lo describe el apóstol Pablo a la perfección? Y no solamente describe a Nelson él, sino a cada uno de nosotros nos describe. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no lo dijera, no codiciarás. Hermanos, la ley quedó escrita en un principio en 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos toda la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos norma y nos enseña qué es el pecado. Y si no fuera por la Biblia, no supiera yo lo que fuera el pecado. Y para que usted comprenda esto, cuando yo estaba en la secundaria, llevé una materia que era formación cívica y ética. Ahí me enseñaron como persona la responsabilidad civil que yo tenía, pero también me enseñaron mi integridad como persona. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema existe que se ha envuelto la situación esta en todos los ámbitos, ya sea en lo religioso o en lo secular, y que es de mí de quien depende si acato o no acato lo que me enseñan, si acato la palabra o no la acato, si acato la formación cívica y ética que me dieron o no. De mí depende, hermanos. Pero Pablo dice que la ley le enseñó que la codicia era pecado. Y la ley nos enseña, hermanos. ¿Qué nos dice entonces Romanos capítulo 7, versículo 22? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense cómo dice Pablo. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que donde domina la ley de Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En usted y en mí depende si nosotros queremos obedecer la palabra. Si yo no termino obedeciéndola, entonces caigo en la ley del pecado que está en mí, en cada uno de mis miembros. ¿Por dónde entra el pecado, hermanos? Por los ojos, por el oído, por las manos, por la nariz, por la boca. Tenemos 5 sentidos, hermanos. Y usted aquí está diciendo que entra por mis miembros. Por ello la batalla se realiza fuera de mí, con mis hechos, hermanos. Rebobinando el sermón, en el primer punto hablamos que nuestras batallas están dentro de nosotros. Y así es, hermanos. Porque nuestra mente y corazón son el taller de Satanás. Pero este punto que estamos viendo ahorita, esas batallas salen de nosotros mismos para ser realizadas con nuestros actos, como lo dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? Es un deseo interno fuerte, malo, desordenado, que va contra la voluntad de Dios y nos atrae y nos seduce, y esto trae por lo tanto un resultado. Versículo 15 de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La concupiscencia.
¿Hasta qué grado nos lleva, hermanos? Hay una iglesia que tenía un eslogan que decía: descubre al campeón que hay en ti. Y podemos decir: descubre también al gigante que hay en ti. Sé que lo decía a esta iglesia con la mayor intención, pero ello puede inflar el orgullo y el egocentrismo al decir que descubras al campeón. Más bien, digamos, esas palabras claves que derribaron a un gigante y que fueron dichas por un joven que supo que su batalla estaba afuera, delante de su presencia y no dentro de sí mismo. Porque el rey Saúl no confió en Dios y David le creyó a Dios. Por eso actuó realizando una obra fuera de sí, mostrando la grandeza de su Dios en el cual creía y dependía. 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Hermanos, Dios no te va a salvar, no te va a ayudar con recursos humanos. Él te va a ayudar en tu interior para que venzas lo exterior. Concluyo este punto con esta exhortación de Pablo para cada uno de nosotros, para que nos refrenemos, nos limitemos nuestras acciones, que son el resultado de nuestras batallas internas. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer morir. Cada quien sabe dónde están nuestras batallas y contra qué peleamos cada día, hermanos. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la conclusión de este sermón, si usted me ha estado siguiendo atentamente, entenderá claramente esta porción de la Escritura, porque dice un dicho: al buen entendedor pocas palabras. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La grandeza de Dios, compartiéndola con los que son sus hijos. Y esta es la aplicación o la invitación del mensaje, hermanos. Las batallas están en la vida de todo ser humano, cristiano o no cristiano. No podrás evitarlas, pero sí resistirlas. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese fue Cristo. Amén. Hay una noticia que nos debe entonces alentar. Pablo sabía de las batallas y que el pecado acechaba. Por ello este capítulo 7 de Romanos
Después de la cátedra que da en todo ese capítulo, referente al pecado que mora en mí, terminó diciendo del 24 al 25, que ahí termina este capítulo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero escuche, ¿quién lo librará de esa muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero hay algo más espectacular, hermanos, porque las cartas que escribía el apóstol Pablo no son como las tenemos nosotros en la Biblia, que termina el capítulo 7. No, hermanos, había un punto y continuaba. Romanos 8, escuche esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos,